gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios los bendiga. Estamos una vez más aquí en este programa, Nacer de Nuevo, de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera Moriá. Es un placer para mí, para mis hermanos aquí presentes, presentar este programa que está siendo grabado para el día jueves 3 de abril, por motivo de que nuestro pastor se va a encontrar de viaje, así que estamos grabando este programa para transmitirlo ese día. Este día vamos a grabar nuevamente el mensaje que el pastor estuvo reflexionando en los últimos programas, que era acerca de la gracia sobre gracia puntualmente, que podemos encontrar en el libro de Corintios, Romanos, Efesios. Así que bueno, un placer, como les dije, ya van a estar presentándose mis hermanos aquí presentes, Noemí y mi hermano Luciano. Le mandamos un saludo y muchas bendiciones a la hermana Emiliana, que se encuentra también de viaje. Así que sin más que decir, les dejo con el pastor Domingo Córdoba. Quien les habla es Cristian González, siempre un placer teniendo este lugar para presentar este hermoso programa. Así que Dios los bendiga y que esta palabra pueda hacerse carne, como dice siempre nuestro pastor, en el corazón de cada uno de nosotros, de ustedes. Y bueno, los dejo con él. Que Dios los bendiga. Amados oyentes, un saludo de parte de Dios con la bendición y la gracia de Dios. En este día, hoy, como dijo Cristian, estamos grabando para 2 jueves que voy a estar ausente en vivo, pero vamos a dejar 2 programas grabados. Dios mediante, del tema de nacer de nuevo por la gracia de Dios, que hemos marcado este programa como gracia sobre gracia y del nuevo nacimiento por esta gracia. Así que hoy queremos saludarle. Voy a dar lugar a Luciano, que salude, y después Noemí. Hermano Luciano, Dios te bendiga. Amén, amados hermanos, muy buenas tardes. Como decía nuestro hermano Cristian, es un gozo, es un privilegio. Dios los bendiga, amados hermanos, y es un placer, amén, de poder estar en este lugar, de ser parte de este programa, Nacer de Nuevo, que nos habla en Juan. Dios los bendiga y le deseo muchísimas bendiciones, que reciban la palabra de parte de Dios. Amén. Amén. Noemí. Bendiciones, hermano, un placer, un gusto volver a estar un jueves más con ustedes. Que la paz y el amor de Dios esté en sus hogares, en sus vidas, en cada uno de los que se comunican con nosotros. Anhelamos en nuestro corazón que realmente el programa Nacer de Nuevo llegue a sus vidas, a sus hogares, a cada uno de ustedes, y que les sea de bendición. Hoy el pastor va a estar compartiendo con nosotros las experiencias de la gracia. Es un tema maravilloso en la cual les va a enriquecer en gran manera. Dios los bendiga. Gracias, Noemí. Saludo, Johnny, te saludo. Alejandra, Eva, Cristian. Gracias por estar en este programa, que no somos los dueños del programa. El dueño del programa es Dios. De los atributos, ¿no, Luciano? Él es el dueño de la gracia, del amor, de la justicia, de los dones, de los talentos. Él es el dueño nuestro.
y solo queremos servir a nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Amén. Dios, Noemí, con un corazón constrito y humillado, Gloria a Dios. poner al servicio del Señor nuestras vidas, nuestros cuerpos, que es lo único que tenemos, que Él nos ha concedido, y ni siquiera eso porque Él nos dio existencia, pero nos dio. Y sería lo que somos llamados César, los César, aunque no somos César como aquel César de la antigüedad. Pero Él dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros nos dimos a Dios más que a César, porque hemos saboreado, hemos degustado la salvación por gracia. Vivimos y sentimos la presencia de Dios en nosotros. El Evangelio, que es poder de Dios. La misericordia de Dios. La vivimos, la palpamos, la sentimos, la saboreamos. Si no, no seríamos salvos. Esa es la evidencia de la manifestación de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que ha llegado para transformar, para cambiar nuestra vida, hacernos nacer de nuevo, como dice el programa. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, nadie es digno de esta salvación, pero a Dios le ha placido darse a conocer para que le conozcamos, para que le adoremos. Y a mí me fascina, me consume, más que fascinarme, la Trinidad del Trino y único Dios. Me consume conocerle para saber a quién amo, para saber quién ha sido el creador nuestro, de Adán y a nosotros, para conocerle cómo es Él, su imagen y semejanza, con la cual nos ha creado. Y me apasiona, por usar un término humano, me apasiona vivir para Él, caminar con Él, andar con Él, andar en el Espíritu, con un corazón constrito y humillado. Siendo un instrumento con mis hermanos acá del Evangelio, de la gracia de Dios. Siendo un instrumento como congregación, como cuerpo de Cristo acá en las Azucenas 235 del barrio 22 de enero. Siendo luz, siendo testimonio la iglesia Moriah de hace 40 años. En este lugar, siendo casi una de las primeras, que Dios abrió esta puerta para que nosotros, con el llamamiento que hizo conmigo de pastor, seamos luz en estas tinieblas, en estas religiones, sin ofender a nadie, siendo luz. La luz se prende y alumbra, no hiere a nadie, encandila las tinieblas y las tinieblas huyen. Solo queremos ser luz en la tiniebla de la falta de conocimiento, de la ignorancia de la gente, porque no se le ha enseñado las verdades, no se les ha enseñado las doctrinas, no se les ha enseñado la única doctrina que Dios trajo, que Jesús trajo, el único evangelio que es poder de Dios. No hemos o no han hecho énfasis en el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia. Por el contrario, la han rechazado, la han prohibido, la han quemado, la rompieron hojas por hoja, han desechado a Dios.
el único que le ilumina la gloria de Dios es el Evangelio, es la Biblia, ha sido rechazada, la que menos le importa a la gente, y es donde está la revelación del trino y único Dios, donde está la revelación del paraíso, del tercer cielo, del seno de Abraham, donde van los cristianos nacidos de nuevo, y han destruido y han rechazado la Biblia, la que nos revela la condenación, la existencia del infierno, la existencia del lago de fuego. La iglesia evangélica conoce estos lugares por causa que Él nos reveló por medio de su palabra, estos lugares de destino que uno elige estando en vida. Es la opción, la elección del libre albedrío que Dios nos presenta, nos pone delante de nosotros, como el bien y el mal, como la luz, las tinieblas, como Dios y el enemigo, el diablo. Él nos puso eso, como la obediencia, la desobediencia. Ese es el Evangelio, esa es la gracia de Dios, esas son las dos opciones. Dejado en la elección del ser humano, que elijo, que rechazo, porque elijo una y rechazo la otra. Y queremos ser nosotros transmisor de esto que hemos recibido, de esta gracia, de esta salvación, de esta gloria. Perdonen, amados oyentes, la insistencia de mi parte y de mis compañeros de predicar el Evangelio usando estos medios de transmisión de la tecnología. Y perdonen nuestros errores y equivocaciones. Y perdonen también si disciernen, si ven vanagloria o vanidad en nosotros. Solo queremos ser usados por Dios. Ni el Evangelio es mío, ni la doctrina es mía, nuestra, de nadie, ni la gracia, ni la misericordia, ni la justicia es nuestra, es de Dios, es Dios. La misericordia, la justicia, la salvación, la vida eterna es de Dios. Aún nosotros vivimos por el soplo de Dios en Adán. Ojalá lo puedan entender y comprender y aceptar la soberanía de la existencia de Dios. Agradezco a Dios por poder salir por estos medios. Quisiera hacer una oración, pero voy a pedirle acá a mi compañero Luciano que haga una oración de gratitud por los oyentes, que abran el corazón y que la gracia de Dios caiga en buena tierra, la palabra, la semilla. Dios te bendiga, Luciano. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de nuestro amado Sí, Señor. Jesucristo, digno de toda gloria, digno de todo agradecimiento, de toda honra. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, Señor, queremos, Señor, en esta tarde encomendarnos en tus manos, Señor, que tú seas, Señor, tu Espíritu Santo, estés, Señor, hablando, Señor, a los oyentes, a las almas, Señor, aún a nosotros, amado Padre, porque tu palabra, Señor, nos habla y nos revela, Señor, lo que tú tienes, Señor. Bendito tu propósito, Padre. tu voluntad, amado Padre. Gracias, Señor, te doy, Padre, por Bendito Espíritu Córdoba, Santo Señor, de por Dios. nuestros hermanos, Señor, lo que estamos, Señor, en este programa, la parte técnica, Señor, mis hermanos, Cristian, John y Eva. Gracias por Emiliana, por Noemí, Señor. Cada hermano, Dios mío, que estamos aquí en esta congregación, te agradezco, Señor, por el gozo y el privilegio que sentimos en nuestro corazón. Gracias, Señor, por poder, Señor, impartir la palabra de Dios, Señor, con gozo, Señor, para que llegue a buena tierra, Señor. Que tu palabra,
palabra sea, Señor, de muchísima bendición. Sabemos que tú, Señor, abres, Señor, el camino, Señor, a las almas, Señor, para que podamos ver tu sabiduría, Señor, para nuestra vida. Bendito Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Luciano. Hermana Noemí, una oración también de Bendito Señor, gratitud. seguimos delante de tu presencia, dándote a ti primeramente la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias porque tú nos has elegido, gracias porque tú nos cuidas y nos guardas. Gracias, Señor, porque cada oyente que se encuentra en estos momentos, Señor, puede conocer de tu gloria, de tu majestad y de tu señorío. Gracias por permitirnos, Señor, transmitir de tu palabra, transmitir de tu deidad, transmitir de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a los hogares y a cada persona, Señor, en la que se encuentre en estos momentos en tal o cual lugar. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. El tema de hoy de este programa, Nacer de Nuevo, y el tema central, gracia sobre gracia, no es más que la bendición de Dios, el amor de Dios, Luciano, la salvación de Dios a través del Evangelio, a través del Señor Jesucristo, que vino, que nació de una mujer, se hizo hombre para acercarse a nosotros los hombres y revelarnos la gloria de su Padre, el programa del Padre de la Trinidad, el Evangelio que salva. La única doctrina no es religión, no es mí, es doctrina, es palabra de Dios. Amén, pastor. Y hay muchas religiones creadas por el hombre, pero son eficaces porque han sido creadas por los hombres imperfectos, y lo que han creado, mejor intención que hayan tenido, es imperfecta. Solo Dios hace las cosas perfectas porque Él es perfecto. Solo Él es perfecto. Él hace las cosas perfectas. Por eso agradecemos a Dios que nos haya revelado y nosotros hemos gustado y estamos porque hemos elegido la elección que Dios, la bendición, el llamamiento de Dios para salvarnos de la condenación. Y ojalá los amados oyentes todos sean hijos de Dios. Ojalá los oyentes puedan estar captando el mensaje de Dios. No somos eruditos ni somos grandes hombres. Simplemente somos hijos de Dios, que gozamos de Dios, que gozamos de la vida eterna, del cambio, de la regeneración, de la transformación, de la seguridad de su presencia en este mundo lleno de adversidades, lleno de circunstancias adversas, lleno de pruebas, de lucha, de sufrimiento, de dolor y hasta de muerte. Y es lo que más angustia produce a las personas, la muerte de seres queridos. Hoy tengo acá en mi apunte experiencia con la gracia, que no sería otra cosa que la experiencia con Dios el Padre, que la experiencia con Dios el Salvador Jesucristo, que la experiencia con el Espíritu Santo el Consolador. No es otra cosa que la experiencia con el único Dios trino, el trino y único Dios. No es otra cosa que la experiencia con el Evangelio, con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es Dios, Dios es la palabra, es el amor de Dios, es la luz de Dios. Esa es la experiencia que nos habla acá. Mi apunte: experiencia con la gracia, con el amor, experiencia con Dios, caminar con Dios, andar con Dios, conocerle a Dios. Eso es la experiencia con la gracia. Dios es la gracia, Dios es el don, Dios es la sabiduría,
Dios es el poder, Dios es la perfección, Dios es la justicia, Dios es la salvación, la vida eterna, Dios es el juicio, la condenación a los que rechazan la gracia, la vida que le costó a Dios enviar a su Hijo para dar la vida por las personas. Y ojalá todos podamos comprender, entender la grandeza del amor de Dios, la misericordia por los seres humanos creados del polvo. Padre, bendice a los oyentes, a mis hermanos, hermanas. En esta predicación quiero manifestarles, reconocer la experiencia con la gracia. Dice mi apunte en los capítulos anteriores que vengo meditando sobre la gracia, vimos que Dios establece con nosotros un pacto nuevo, el pacto de la gracia por el cual fuimos salvos. Por medio de la gracia somos salvos. Por medio del don de la gracia somos salvos. Por medio del sacrificio de Cristo somos salvos. Eso es gracia. Eso es misericordia. Eso es fidelidad, amor de Dios. Y yo aprecio eso y apreciamos y saboreamos eso, vivimos eso. Cada día, aunque vivimos la vida humana con sus aguijones, sus adversidades, con sus circunstancias dolorosas, ¿no es mí? Pero saboreamos la presencia de Dios. Y ojalá, y esto es para todo el que quiera creer en Dios, en Cristo. Así dice, y recibimos dones. Estos dones nos fueron concedidos para servir al Señor. Por ejemplo, soy pastor de hace muchos años en este lugar y toda la vida Él me ha dado este ministerio para servir. El pastor habla de las ovejas, cuida a las ovejas, da la vida por las ovejas, da el alimento que el pastor recibe, el mensaje, el alimento de Dios para alimentar a las ovejas, que quiere decir guiar a las iglesias, a las ovejas en las verdades, en la doctrina bíblica, no en las imaginaciones mías, sino en la doctrina, en la voluntad de Dios. Entonces los dones han sido dados para servicio de las ovejas. Los dones fueron concedidos entonces para servir al Señor adecuadamente. Si uno se prepara, si uno escudriña las Escrituras, si uno estudia, si uno medita donde está la revelación del programa, del proyecto de Dios, si uno conoce las doctrinas, la palabra viva y eficaz, uno va a servir más adecuadamente a Dios de su evangelio. Si uno se prepara, pero si uno no se prepara, no medita, no reflexiona, no estudia la palabra de Dios, va a quedar retrasado, no va a crecer, no va a conocer los misterios del reino de los cielos, que es tan grande, tan glorioso, que deleita, al menos en mi caso, me deleita. Y siempre, como repito en los programas, ese celo me consume. Cada vez quiero saber más de Dios. Cada vez quiero saber más de Jesús. Cada vez quiero saber más de la Trinidad, de la divinidad. Cada vez quiero conocer más la sabiduría de Dios para adorarle, para amarle, para guiar al pueblo con sabiduría, no con imaginaciones,
para guiar al pueblo en la voluntad de Dios, para que sea bendecido, porque en la voluntad de Dios hay bendición. En mi voluntad no hay bendición. Por eso, este programa, Gracia sobre Gracia, nacer de nuevo. Entonces, para servir al Señor adecuadamente, edificando su iglesia, haciendo crecer a la iglesia en el camino correcto, no en lo que a uno le parece o se imagina o improvisa. No hay nada que improvisar, porque todo está programado, proyectado por la palabra de Dios, los fundamentos, la fe, los dones, los talentos, los ministerios. No se hereda, son dados por Dios para un servicio más efectivo, más adecuado al Señor y a los que vienen para ser edificados, hambriento y sediento de conocer a Dios. Para eso los dones, para eso los talentos. Así dice la palabra, edificando su iglesia. La iglesia son todos los cristianos que se congregan en un determinado lugar para ser guiados, para cantar, para alabar a Dios y para ser guiados con el mensaje de la palabra de Dios que debe recibir el pastor en la relación con Dios. Debe buscar el mensaje en Dios para el mismo pastor, para estar fortalecido y para tener alimento para la iglesia, las almas que Dios envía y pone en las manos de un hombre. Alguien le di un texto, creo que a Luciano, para que me lo lea. Creo que está en Timoteo. Primera de Timoteo, Ajá. capítulo 4, versículo de 12 al 14, dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hay un texto anterior a ese, que es Romanos 12:1, que ruego por la misericordia. Me gustaría que me lo recuerdes bien completo. Romanos 12:1. Sí. Y 1 Corintios 12. Amén. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es, amados hermanos, mientras Luciano busca Corintios, le dije, ¿te acuerdas? No, 1 Corintios 12. Dios está diciendo, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, que es vuestro culto racional. Me dice a mí, le dice a Luciano, a Noemí, a los que estamos acá, y le dice a usted que le está rogando Dios, pidiendo que ofrezcan su cuerpo en sacrificio. ¿Qué significa esto? En oración, en humillación, en entrega, en ofrendarse, en congregar, en leer la Escritura, porque ahí está la bendición de Dios. Ahí está la gracia de Dios, la guía de Dios, para que no erremos el camino. Salmo 119, 105, creo que dice, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Ahí tenemos en la Biblia la revelación, lo que hace la palabra es iluminarnos el camino para que no andemos buscando otro camino. Nos revela, nos ilumina para que no andemos tanteando, buscando dónde está la verdad.
La verdad está en la Biblia, la verdad es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dice Luciano, ve el texto que te di de Corintio. Sí, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchos ignoran los dones espirituales, los dones, los talentos, los ministerios. Y Dios a través del apóstol nos dice, no quiero, hermano, que ignoréis los dones del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué don te ha dado Dios? ¿Qué talento? Debes usarlo. Hay algunas parábolas donde dice que Dios llamó a algunos hombres y le dio 5 talentos. Y a otro le dio 2 y a otro 1. Y le dijo, vayan y multipliquen los talentos, los dones. Y el que recibió 5 hizo otros 5. Los multiplicó, y el que recibió dio 2 también. Pero el que recibió 1 lo enterró, y luego vino el juicio por haber enterrado el don, el talento. Y en ese don, ese talento estaba la vida eterna, la gracia, la salvación. Y él no supo gozar, disfrutar de ese talento, multiplicándolo, poniéndolo al servicio de Dios. Entonces le fue quitado ese don, ese talento. Y dijo el Señor, átenle de pies y manos y échenle afuera en las tinieblas, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y algunos hablan de que no se pierde la salvación. Y acá tenemos una muestra. Si recibió un talento, un don, era porque era salvo. Pero no cuidó la salvación, como dice el apóstol, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en hebreo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Claro que no se pierde la salvación por cualquier situación mínima, porque la salvación ha costado mucho. La salvación ha costado al Hijo de Dios. La salvación ha costado la vida del Hijo de Dios, la agonía. No se pierde tan fácilmente. Pero si jugamos, pero si descuidamos, pero si enterramos el don, el talento, estamos enterrando la salvación, la vida eterna. Ojalá que esta reflexión, esta meditación de la gracia sobre gracia, del nacer de nuevo, nos haga consciente de esta revelación, de este sacrificio, de este amor del Padre, de sacrificar a su Hijo Noemí para darnos la vida eterna, para servirle mientras vivimos acá, y para cuando partamos tengamos la recompensa allá en los cielos por haber rendido la vida, ofrendado la vida. Quiero continuar entonces con esta experiencia, con la gracia, esa experiencia con Dios, esa experiencia con el Evangelio, esa experiencia con la palabra de Dios que me revela a Dios. Esa experiencia es vivencia, que siento la presencia de Dios que camina conmigo, que está en mí. Johnny, que está contigo, Johnny, que camina contigo, que te ama. Cristian, Eva Alejandra, que está con nosotros, que está con el oyente, con el hermano, la hermana. Ojalá esto llene su corazón y nos lleve a reflexiones más profundas de la gracia, del amor de Dios. Quiero ir terminando este tema. Así que los dones, cuanto más ejercitamos los dones, tienes que saber qué dones tienes, qué don has recibido, qué talento has recibido, qué ministerio has recibido, cómo le estás sirviendo a Dios en la iglesia que congregas,
con ministerio pastoral? ¿Cómo has dedicado la vida como pastor? ¿Cómo has ofrendado tu vida para el Señor, para las ovejas que Dios ha puesto en tus manos? Si eres diácono, diaconisa, dice, se han puesto primero a prueba y luego ejerzan el ministerio. Si han sido fieles, si has recibido dones y talentos, ¿cómo estás multiplicándolo o lo enterraste? Hay una condenación para el que entierra, pierde el talento. Ese hombre fue atado de pies y manos y echado a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Las tinieblas de afuera es llamado el infierno, la condenación. Y estuvo en la luz, estuvo con un talento y lo enterró. Fue indiferente. ¿Cómo es tu vida caminando como cristiano? Lo que confiesas que eres cristiano, hijo de Dios, templo de Dios. ¿Cómo es tu vivencia? ¿Cómo es mi vivencia, mi experiencia con la gracia, con la salvación? ¿Cómo amo, cómo cuido la salvación? Así que los dones son en verdad el camino que siguió para recibir gracia sobre gracia. Cuando uno sirve a Dios, hay más bendición de Dios. Eso es gracia sobre gracia. Cuando uno es fiel a Dios, eso es gracia sobre gracia. Cuando pongo en primer lugar a Dios, las reuniones, a menos que sea de emergencia, de prioridad, pero si dejo en segundo plano siempre, si dejo en segundo plano a Dios por otras actividades secundarias, entonces estoy perdiendo la bendición de la gracia de Dios. Para recibir gracia sobre gracia, mientras más cercano esté la venida del Señor, necesitamos tomar el ejemplo y practicar la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy, edificar es ejercitar los dones. Quiere decir que cuando manifestamos, leemos la palabra de Dios, que la leí, que la medité, que me habló en mi experiencia íntima con Dios en mi hogar, que primero me alimento en Dios, me lleno de la gracia de Dios, me lleno de Dios, experimento la presencia de Dios en mi intimidad. Voy a venir a la congregación con esa experiencia y voy a ser de bendición al que me escuche. Solo 1 minuto, 2 minutos de testimonio de la experiencia con la gracia. Eso es experiencia con la gracia. ¿Qué tan profundo es esto que no me alcanza el tiempo para seguir meditando? Porque es muy profundo y no quiero dejar detalle al margen de lo que esto me ha deleitado, me deleita. Con esto estoy terminando. $20 minutos falta. Y yo acá, como empezamos tarde. Bueno, gracias, Johnny. Dice así: y practicar la edificación. Todo el que tiene don, talento, es para predicar, para edificar al oyente, a los nuevos cristianos, a los alejaditos, a los descarriados, a los fríos, a los tibios. Es nuestra vida que deleitamos, que nos llenamos de Dios. Es para alentarles a ellos, animarles a ellos, que congreguen, que sean fieles a Dios,
que eso es edificar el cuerpo de Cristo, con mi aporte, con la edificación, con la predicación, con el don que tengo y con el ministerio que tengo. Yo quisiera, siempre dije, introducirme dentro del corazón de los oyentes, de los hermanos, pero no puedo. No puedo entrar en sus corazones. Jesús se mató hablando, predicando, enseñando desde el barco, desde la montaña. Y ellos no entendían. Y él también habría deseado de meterse, de introducirse dentro de los corazones de aquellos oyentes, de Pedro, de Pablo, de los discípulos, para hacerlos entender y para hacerlos sentir el fuego de él, la pasión de él, la voluntad de Dios en él. Pero tampoco podía. La razón era porque estaba dentro de un cuerpo humano. Y nadie, ningún cuerpo humano puede entrar dentro de otro cuerpo humano. Solo Dios entra en el corazón de los hombres y de las mujeres cuando realmente abrimos el corazón para Dios. Voluntariamente abrimos el corazón para que Él entre. Jesús era un hombre y como hombre, por más que le abrieran el corazón, no podía entrar dentro de ello. El Padre, ya lo dije varias veces, en la antigüedad hablaba, le daba el mensaje a los profetas, a los sacerdotes, pero no podía entrar el Padre dentro de aquellos patriarcas, de aquellos profetas. No podía, caminaba con ellos, le hablaba desde la nube, le hablaba desde la montaña, le hablaba a través del profeta, pero no podía entrar dentro siendo Dios. Hasta que llegó el tiempo cuando el Espíritu Santo haría la entrada. El día de Pentecostés, en lenguas que se asentaron sobre la cabeza de aquellos 120 en el día de Pentecostés. Esa llama de fuego penetraron, introdujeron desde la cabeza, desde el cerebro hasta su corazón, y ahí el Padre y el Hijo entraron en aquellos 120 y formó el cuerpo de Cristo, la novia esposa, la iglesia de Jesucristo. Hoy o ayer, no recuerdo, le respondí a un erudito católico que hablaba que la Biblia la escribieron los católicos. Y le respondí de esta manera: ese hombre no sabe nada, absolutamente nada, no sabe de la historia de la escritura. El cristianismo católico, la secta, la religión católica, nació por el año 300 y algo. Los católicos, llamados católicos, no existían en el Antiguo Testamento ni como religión. Existían otras religiones, pero los católicos no existieron. No había sacerdote ni papa católico. Ni siquiera cuando nació Jesús estuvieron los católicos. El catolicismo fue introducido por Constantino en el año 325, por ahí. No entiendo. 323, 125. Ahí Constantino entregó todas las tropas de soldados que se bautizaran, porque no podían detener el crecimiento de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica no tenía ningún nombre. Así que le contesté a ese señor que no sabe nada, que ellos se autotitularon cristianos.
en el año 325, 323 en adelante. No escribieron ellos la Biblia. La Biblia fue escrita por el año 70, en el primer siglo. Anteriormente venían siendo escritos los libros del Antiguo Testamento, pero luego los evangelios fueron escritos por los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Pablo, el libro de los Hechos y Corintios y Romano y las cartas. Cuando Pablo se convirtió, él escribió esas cartas. Y todavía no existían lo que este hombre defendía. Ojalá le haya llegado el mensaje y que me llame y dialogamos con la Biblia en la mano, con la historia de la Biblia, con el crecimiento del cristianismo. Pero no estoy para eso. Estoy para predicar el Evangelio, para edificar el cuerpo de Cristo, con lo que recibí y recibo de Dios, la palabra de Dios. Así que Dios lo bendiga a ese hombre. Estaba en vivo. Necesitamos tomar más el ejemplo y practicar la edificación. Practicar la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar es ejercitar los dones. Cuando edifico, cuando hablo a alguien del Evangelio, estoy ejercitando el don de la predicación, el don de la gracia, el don de algún ministerio. Pero si no hablo a nadie, si no gano a nadie nuevo, no estoy ejercitando los dones. Si no los ejercito, el talento y los dones, los cultos, no estoy edificando a nadie. Y por ende mis dones no se multiplican. Amados y queridos hermanos, así dice mi apunte. Necesitamos tomar más el ejemplo y practicar la edificación. Yo la practico y la edifico todos los días, estudiando, reflexionando y predicando sábados y domingos. Y ahora los días jueves con este programa de nacer de nuevo. Y esto me lleva a reflexionar mucho más el tema de nacer de nuevo, de gracia sobre gracia, de la doctrina, de lo que es la vivencia. Así que, queridos hermanos, practicar y la edificación. Hoy edificar es ejercitar los dones que el Señor nos dio. Veamos ahora cómo experimentamos esta gracia. ¿Cuántos minutos me queda, Johnny? 3 minutos. 13. Gracias, Johnny. Veamos la experiencia de Pablo con esta gracia, con este ejercicio de los dones. Lo tenemos ahí, en el papelito, en el apunte. Pablo era una persona que edificaba la iglesia. Por tanto, si también queremos edificar la iglesia, necesitamos aprender los secretos de la experiencia de Pablo. Y la experiencia de Pablo la vivió en la cárcel, así que si alguno quiere ese ejemplo, bueno, haga algo que lo metan preso. Feito. Haga algo que lo metan preso. Y de allá siga el ejemplo de Pablo. Los secretos de su experiencia en 1 Timoteo 1, 12, 14. Creo que ahí encontramos ninguno. Ahora Luciano va a leer el pasaje. 1 Timoteo 1, 12, 14.
14. Uno, 4. Capaz que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿No tiene 12 y 14? Es 12 y 14. 1, 12, 14. Capítulo 1, versículo 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció. Ahí está. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La experiencia de Pablo con la gracia, con la misericordia. Pablo nos habla de la misericordia que lo alcanzó, ¿no? Así dice. Amén. Que lo alcanzó en el tiempo que estaba muerto, la vemos, en sus delitos. Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Eso es la experiencia de Pablo con Jesús, con la gracia, con la misericordia. Eso es, era antes blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia, metía preso, pero hasta que Dios lo volteó del caballo. Pero un día, por la misericordia de Dios, recibió la salvación. Hemos leído versículo 3. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 14, Luciano. Amén. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia supera todas las transgresiones. La gracia supera todas las desobediencias. La gracia supera todas las blasfemias. La gracia supera todos los pecados, todas las rebeliones. Y mire que Pablo era blasfemo, injuriador, perseguidor de los cristianos. Los encarcelaba, los golpeaba, los arrastraba, los metía preso. Era terrible el amigo Pablo. Después se convirtió en un paladín, ¿no? Así se dice, ¿no? Paladín, Cristian. En un terrible paladín. Así Pablo obtuvo en primer lugar misericordia y después gracia en Cristo Jesús. Así Pablo obtuvo en primer lugar misericordia y después gracia. Esta gracia abundante cubrió todos sus pecados de blasfemia y persecución. Le dio la fe y el amor en Cristo Jesús por haber tenido su propia experiencia con Dios. Esto nos enseña que debemos tener experiencia con Dios, con Cristo, en nuestra intimidad, no acompañado por nadie. Tengo un ministerio y tengo la experiencia en soledad con mi Padre, con mi Jesús, con el Espíritu Santo de Dios. Siento la presencia. Bueno, a ver la definición de paladín. Qué bueno. Caballero fuerte y valeroso. Así dice. Léelo. Leámoslo. ¿Cuánto tengo? El significado de paladín, caballero fuerte y valeroso que voluntario.
voluntario en la guerra se distingue por sus hazañas. Pues es paladín, yo sabía eso. Paladín. Dios mío, habiendo sido yo, ¿cómo era el otro texto? ¿Qué decía? Otro texto había. Habiendo yo sido heraldo para otro venga a ser eliminado. Él tenía temor de eso. Habiendo sido heraldo, paladín, que vivió en la cárcel escribiendo las cartas y ahora se ha eliminado. No, de ninguna manera. Y nosotros también, habiendo perseverado tantos años, no me puedo jubilar y retirarme. Tengo que continuar hasta el último respiro. Acá terminamos, John. Amén. Y hay algunos anuncios, pastor. Oh, qué bueno. Estamos en Facebook, en el Facebook Iglesia Moriah, para que se suscriban, amén, para que también compartan, se suscriban, y también está el teléfono del pastor 11 68 05 49 25, el teléfono del pastor para que manden mensajes, sugerencias, y será la opinión de los que mandan mensajes, nos interesa muchísimo. Saber cómo lo recibieron, amén. Si les bendijo, si les trae iluminación, bendición. Amén. Así que quiero despedirme de los oyentes, que ya saben que este es un programa grabado y lo daremos el jueves. Jueves 3 de abril. Jueves 3 de abril, que voy a estar ausente solamente 2 jueves. Un abrazo, nos despedimos deseando la bendición de Dios. Amén. Luciano. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, que tengan una buena noche. Amén. Y espero que haya recibido con gozo, con excelencia, privilegio la palabra de Dios. Amén. Y Dios los siga bendiciendo. Amén. Hermanos, como siempre, un placer estar junto a ustedes. Que la palabra haya impactado en sus corazones. Nos estamos viendo la próxima semana y le deseamos lo mejor de lo mejor, que se está en Cristo Jesús. Un anuncio, pastor, disculpe. Para los miembros de la iglesia, recuerden que el pastor no va a estar, pero las reuniones continúan de igual manera con los hermanos aquí presentes y otros más, sábado a las 7 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana. Un abrazo, Dios les bendiga, Johnny, amén. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran